Como escucharon recién, en estos días, ayer y mañana, va a estar el ministro de Economía, Martín Guzmán, en Venecia, Italia, en la reunión de ministros de Finanzas del G20. El G20 es una agrupación de las potencias, el famoso G7, junto con otros países representativos de los diferentes continentes, entre ellos está la Argentina. Es preparatorio de lo que va a ser la reunión de jefes de Estado el 31 de octubre, también en Venecia, Italia, donde ahí teóricamente se va a rubricar algunos de estos debates que se están dando en estos días. Uno de los puntos, como también ahí está mencionado, es el impuesto mínimo global a las multinacionales. También está en debate qué hacer con la ampliación de capital del Fondo Monetario Internacional, que se hace con DEC, que es una unidad de cuenta propia del Fondo Monetario Internacional, que representa una canasta de monedas de las más importantes. Son el dólar, el euro, el yen, el yuan y la libra esterlina. Lo que se va a ampliar de capital es equivalente a 650.000 millones de dólares, pero se distribuye de acuerdo a la participación que tiene cada uno de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Y las potencias, fundamentalmente ahí Estados Unidos, es el que tiene mayor participación dentro del Fondo Monetario Internacional, en el capital, o sea, en las acciones, para traducirlo. O sea que gran parte de esos 650.000 millones de dólares van a ir a Estados Unidos, o sea, casi el 17%. Entonces la pregunta es, ¿el Fondo Monetario Internacional amplía el capital y gran parte de la plata va para los países que en realidad no los necesitan? Bueno, uno de los debates, y que la Argentina lo llevó con apoyo de, por ejemplo, México y países africanos, es que los países ricos redistribuyan ese dinero que van a recibir entre los otros países que sí lo necesitan. Lo que sucede ahí es cuál es la discusión. Primero es que tienen que aceptarlo las potencias, pero el segundo punto es que el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, que se haga esa redistribución para los países pobres y países vulnerables. Bueno, en esa categoría no ingresan los denominados países de ingresos medios, donde está la Argentina. Y la Argentina sí necesita esos recursos, por eso es que los lleva a la discusión. Vamos a ver si eso es aceptado o no es aceptado. Hay una foto que hoy está circulando o publicando, mejor dicho, que es muy interesante, que Guzmán participó en un panel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que también ahí es donde están los principales países, las potencias económicas. Pero en ese panel que estaba vinculado con el tema de la productividad, la competitividad internacional, y en última instancia ahí se habló sobre el impuesto mínimo global a las multinacionales, al lado de Martín Guzmán, ¿quién estaba sentada? Christine Lagarde, ex titular del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo. Pero como titular del FMI, Lagarde entregó el crédito más horroroso de la historia del Fondo Monetario Internacional y el más impactante a nivel de condicionamiento a un país, que fue la Argentina, que fue por un total de 57.000 millones de dólares, pero cuyo desembolso final en realidad alcanzó a casi 45.000 millones de dólares. Esa foto es muy impactante porque ahí está sentada una de las principales responsables de esta inmensa mochila de la deuda. Y también se debate dentro de este foro
de ministros de finanzas y que también lo llevó el ministro, como tema importante, el ministro de Economía, es qué pasa con la arquitectura financiera internacional, con la actual arquitectura financiera internacional, que no está dando respuestas precisamente a las situaciones críticas que se viven en la economía global y en las finanzas particulares de los países endeudados. Bueno, ¿a qué apunto con esto? Que obviamente no fue expresado por el ministro, es que fíjense cómo es esta arquitectura financiera internacional. Una de las máximas responsables de uno de los fiascos, si no el mayor fiasco del Fondo Monetario Internacional, se fue del Fondo Monetario Internacional, pero no fue al ostracismo, sino que fue, entre comillas, ascendida a presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, esas complicidades, esas impunidades que existen en la actual estructura financiera internacional explica muchas de las razones de las crisis recurrentes que se van dando y la escasa respuesta, casi nula respuesta de las potencias frente a los desastres que se producen por esas crisis. Una de esas muestras de la falta de intervención activa precisamente la crisis es lo que ha pasado en la pandemia. La pandemia ya va para 18 meses con una crisis fenomenal en términos económicos, sociales, laborales, sanitarios, humanitarios, y el G20, esa estructura financiera internacional, incluso el Fondo Monetario Internacional, ha mostrado escasa capacidad de intervención para amortiguar los costos dramáticos de esta crisis. Bueno, para cerrar, la reunión esta de los ministros de Finanzas continúa. Hay una agenda particular que tiene el ministro Guzmán, donde la búsqueda de apoyos, la búsqueda de apoyos para la negociación con el fondo, para esa redistribución de capital del DEC, se va a encontrar con ministros de Finanzas de México, Alemania, Japón, Rusia. Ya también va a tener esa foto, y hoy es la foto de esa reunión con Kristalina Georgieva, y es probable que también se encuentre con una figura clave para destrabar el acuerdo con el fondo, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.